Hola, esta es la clase número 10 de programación desde cero. Hoy veremos los métodos de búsqueda lineal y binaria. Dentro de los métodos de ordenamiento haremos hincapié en el intercambio directo, también conocido como burbuja, y también brindaremos una introducción a las estructuras de datos dinámicas, las cuales son las pilas, colas y listas. Arrancamos con los métodos de búsqueda. La búsqueda es el proceso de ubicar un elemento o un dato en específico en una colección de datos. Esto puede ser un vector o una matriz. Comparándola con una situación de la vida real, puede ser, por ejemplo, cuando necesitamos buscar el número de un contacto en nuestro teléfono. En este encuentro les voy a mostrar dos métodos de búsqueda lineal y binaria. El método de búsqueda lineal es quizás uno de los más sencillos, ya que se debe buscar uno por uno en todos los elementos que componen, ya sea el vector o la matriz, en el cual se considera que se encuentra el dato que nosotros deseamos buscar. Se lo suele utilizar en colecciones de datos, los cuales se encuentran no ordenados o desorganizados, ya que si se encontrara ordenado probablemente utilizaríamos otro método. Aquí les dejo un ejemplo de aplicación de este método en el cual se recorre un vector de 10 posiciones y se le informa al usuario la posición en la cual se encuentra el elemento que queremos buscar, como si también se le informa al usuario en el caso de que no se haya encontrado ese elemento. Ustedes pueden probar este ejercicio modificando la dimensión del vector, ya sea por un número superior o menor, o también adaptándolo para una matriz. En ese caso, recuerden que van a tener que utilizar dos estructuras repetitivas y dos índices para poder recorrer a la matriz en su totalidad. Ahora veremos el método de búsqueda binaria. A diferencia del método anterior, solamente es aplicable en el caso que contemos con colecciones de datos o vectores ordenados, ya sea de modo ascendente o descendente. Este se basa en dividir al vector sucesivamente, descartando la mitad de los datos en cada vuelta. Por lo tanto, presenta altas ventajas en colecciones con un gran volumen de datos y, por supuesto, y como ya mencioné, que se encuentren ordenados. En pantalla se puede observar la diferencia y ventaja que presenta el método de búsqueda binaria respecto de la lineal. En este caso van a poder notar que con la búsqueda binaria se logra buscar el elemento en 3 pasos, mientras que con la búsqueda lineal se debe lograr esto en 11 pasos. En la plataforma les voy a dejar un ejemplo de aplicación del método de búsqueda binaria para que lo puedan practicar. Ahora vamos a ver los métodos de ordenamiento. Estos métodos nos sirven para organizar un conjunto de datos en base a un criterio definido. Por ejemplo, podemos ordenar los datos de modo ascendente o descendente. En este encuentro nos vamos a centrar en el método de intercambio directo, también conocido como burbuja. El método de intercambio directo o burbuja se basa en el principio de comparar e intercambiar de a pares de elementos, hasta que todo el arreglo se encuentre ordenado en su totalidad. El proceso se repite n-1 veces, siendo n la cantidad de elementos que tiene nuestro vector. Por lo tanto, en un vector, por ejemplo, de 50 posiciones, este proceso se va a repetir 49 veces, por lo tanto también suele tener sus desventajas. En las plataformas les voy a dejar un ejemplo para que lo puedan descargar y lo puedan probar. Ahora veremos una introducción a las estructuras de datos dinámicas. Hasta este momento únicamente habíamos hablado de las estructuras estáticas, como ser los vectores y las matrices, recordando que se llamaban de ese modo porque definíamos el tamaño que estas estructuras iban a tener al inicio de nuestro algoritmo. Sin embargo, una estructura de datos dinámica es aquella en la cual el tamaño ocupado en memoria puede ser modificado en medio de la ejecución del algoritmo. Esto permite que se puedan adquirir posiciones adicionales en el caso de que se las necesite, como así también que se pueda ir liberando espacios en memoria a medida de que dejemos de ocuparlas. Las estructuras de datos dinámicas se clasifican en lineales y no lineales. Dentro de las no lineales se encuentran los grafos y los árboles, mientras que dentro del grupo de las lineales se encuentran las pilas, colas y listas. En este curso nos vamos a enfocar en esta última clasificación.
Una pila es una colección de elementos que puede o no estar ordenada y que se insertan y se retiran por el mismo extremo denominado parte superior de la pila. Tal como se puede observar en pantalla, este tipo de estructura se lo suele comparar con una pila de platos, ya que sigue el principio LIFO, last in, first out. Es decir, el último elemento que ingresa es el primero en salir. Una cola es una colección de elementos que puede o no estar ordenados, en los cuales los datos se insertan por un extremo y se retiran por el siguiente. Tal como se puede observar en la imagen, este tipo de estructura se la suele comparar con cualquier situación de la vida real en la cual uno deba esperar para ser atendido, por ejemplo, en la cola del súper. En este caso, esta estructura sigue el principio FIFO, que significa first in, first out. El primero en llegar es el primero en salir. Una lista es una colección organizada en secuencia que puede crecer y decrecer libremente. Además, se puede acceder a cada uno de los elementos de esta fila, insertar y eliminar elementos que se encuentren en esa estructura. Es decir, que a diferencia de las pilas y de las colas, estas son más flexibles. Las listas también cuentan con su propia clasificación. Existen contiguas, enlazadas, doblemente enlazadas y circulares. Sin embargo, en este curso no vamos a profundizar en esos conceptos, pero es importante que sepas que estas estructuras existen y que por supuesto pueden ser profundizadas en cursos posteriores. Te recomiendo descargar los ejercicios de la plataforma y los pruebes para profundizar principalmente en las técnicas de búsqueda y de ordenamiento. Eso fue todo por hoy, nos vemos la próxima.